Creo que mi esposo es el padre de los hijos de su mejor amiga, y ahora uno de ellos se siente atraído por mi hija. Todo comenzó como un pensamiento oscuro e intrusivo del que nunca pude deshacerme y, con los años, se ha convertido en una sombra que envenena mi mente. Soy una mujer de 42 años. Mi esposo, Luke, tiene 43, al igual que Amy. Conocí a Luke en la universidad, pero él conoce a Amy desde que tenían unos 7 años. Hacían todo juntos y se entendían a la perfección. Eran mejores amigos. Siempre han insistido en que son como hermanos. Como era de esperar, cuando empecé a salir con Luke, me sentí algo intimidada por la cercanía que tenía con Amy, pero ambos me aseguraron que no había nada de qué preocuparme. Que su vínculo no era romántico ni había sido nunca sexual. Que Amy era realmente la hermana que Luke nunca tuvo. Les creí, y con el tiempo dejé de sentir cualquier inseguridad al respecto. Amy se convirtió también en mi amiga. Ella ofició nuestra boda. Luke y yo hemos construido una vida maravillosa juntos y siempre hemos tenido una relación sólida. Después de casarnos y mudarnos juntos, seguíamos viendo a Amy con frecuencia, y a mí no me molestaba. He pasado muchas noches en bares ayudando a Amy a encontrar pareja, ya que siempre se ha lamentado de su mala suerte en el amor. Cuando Luke y yo empezamos a tener hijos, Amy también comenzó a tenerlos más o menos al mismo tiempo. Para dar más contexto, mis hijos son Sophie de 15, Owen de 12, Luis de 10 y Carter de 6. Los hijos de Amy son Tom de 17, Kylie de 14 y los gemelos Adam y Jenny de 9. En ese momento, Amy no estaba en ninguna relación estable. No estaba casada. Hasta donde yo sabía, tenía citas, pero nada serio. Mientras Luke y yo ampliábamos nuestra familia, Amy se encontraba embarazada de manera periódica. Esto ocurrió varias veces, y nunca supimos nada sobre los padres de sus hijos. Yo asumí que tal vez tenía encuentros esporádicos y no mantenía contacto con los hombres involucrados. Luke opinaba lo mismo. Cuando le preguntaba a Amy sobre la paternidad, ella siempre decía que no lo sabía, y tampoco parecía demasiado preocupada por criar a los niños sola, así que no insistí. Por supuesto, ella contaba con nuestro apoyo. Aunque Amy nunca pidió ayuda, Luke nunca iba a dejar que su mejor amiga pasara dificultades mientras criaba a sus hijos. Económicamente, estamos en una situación muy favorable. Tengo un trabajo bien remunerado, y los padres de Luke, que ya conocían y querían a Amy, estaban encantados de ayudarla. Así que pudimos apoyarla, ayudarla a conseguir un lugar donde vivir con sus hijos. Algunos podrían verla como alguien que se aprovecha de nosotros, pero nunca lo vi así. Ninguno de nosotros lo hizo. Necesitaba ayuda y nosotros podíamos brindársela. Sé que habrá quienes la critiquen por su falta de responsabilidad y se pregunten por qué nunca utilizó métodos anticonceptivos más eficaces. Honestamente, es una historia larga que ni siquiera yo comprendo del todo. Pero para ella era muy importante no utilizar anticonceptivos y aceptar cualquier consecuencia de esa decisión. No era por motivos religiosos, eso lo sé, pero era algo sumamente significativo para Amy. Me lo ha explicado más de una vez y aún no lo entiendo del todo. Dado que Amy y Luke eran amigos desde la infancia, no era raro que pasaran tiempo juntos sin mí. A veces, yo también pasaba tiempo con Amy a solas, pero Luke lo hacía más frecuentemente. Después de todo, ella era su amiga antes que la mía. Esto incluía visitas a su casa e incluso quedarse a dormir en ocasiones. ¿Fui ingenua al confiar en él y creer que no pasaba nada? Tal vez. Pero durante años, su relación siempre pareció una simple amistad. Como la de dos hermanos. Nunca noté ninguna actitud sospechosa entre ellos. Como es lógico, nuestros hijos crecieron juntos. No bajo el mismo techo, nuestra casa es grande, pero no tanto como para albergar a 8 niños, pero nos aseguramos de que los hijos de Amy y los nuestros se conocieran desde pequeños y crearan lazos de amistad. Algo que, en teoría, era positivo. Especialmente si, como sospecho, comparten lazos de sangre. He dado muchas vueltas para llegar al punto principal. Sí. Con el tiempo, he llegado a sospechar que Luke es el padre de al menos uno de los hijos de Amy, si no de todos. Nunca habría creído que mi esposo fuera capaz de algo así, y nunca me ha dado razones para pensar que es infiel. Pero pasa mucho tiempo con Amy, y debo admitir que no recuerdo haberla visto nunca con una pareja estable. Siempre intentaba conocer a alguien en bares y fiestas, y yo la ayudaba, pero nunca parecía concretarse nada. Así que, cuando se quedó embarazada por primera vez, me dio curiosidad. Cuando ocurrió de nuevo, y luego otra vez, empecé a preguntarme si tenía una relación secreta con alguien que no quería que conociéramos.
pero no veía ningún motivo por el cual lo ocultaría, especialmente a sus hijos. Actualización 1. En primer lugar, wow. No esperaba que mi publicación tuviera tanto alcance. A aquellos que estaban más frustrados con mi indecisión, lo entiendo. Pero estaba operando con una situación incierta y las consecuencias eran muy altas. Siento que sin importar la opción que elegía, algo podría salir mal, y probablemente lo haría. He pasado los últimos 5 años imaginando diferentes escenarios basados en las distintas maneras en que podría abordar esto si alguna vez decidiera actuar. Para todos los que estaban pidiendo una actualización, aquí la tienen. Anteriormente dije que iba a hacer una prueba de ADN secreta, que ya había decidido ese curso de acción. Al final, no pude llevarlo a cabo y ahora lo lamento, porque la oportunidad para hacerlo básicamente se ha cerrado. Simplemente sentí que sería inapropiado hacerle eso al hijo de otra persona a sus espaldas. Éticamente, era dudoso. Desde entonces, he consultado con mi abogada, tal como muchos comentaristas sugirieron, y ella me recomendó no hacerlo, porque sin importar los resultados, me haría quedar mal en un posible proceso de divorcio. Pero realmente desearía haberlo hecho de todos modos, y simplemente no haberle contado a nadie. Porque realmente, de verdad, necesito saber, y todavía no lo sé con certeza. Igualmente, quería contarle a Sophie en confianza, pero cuanto más lo pensaba, incluso eso parecía estar fuera de lugar. Como si no tuviera derecho a plantar esas ideas en su mente acerca de su padre sin antes hablar con él. Así que lo que terminé haciendo fue confrontar a Luke y Amy. Muchos comentarios sugirieron esto también. Finalmente les dije a los dos que necesitábamos hablar seriamente. Me pareció contraproducente acercarme solo a uno de ellos, porque suponía que le contarían al otro lo que había pasado con sus propias palabras antes de que pudiera preparar las mías. Quería que ambos escucharan lo que tenía que decir. Una vez que los niños estuvieron en la escuela, expuse todas mis sospechas y razones. Dejé claro cuánto los quiero a ambos, pero una combinación de pistas me había llevado a notar las similitudes entre los hijos de Luke y Amy, y ni siquiera mencioné todas en la publicación original. Dije una y otra vez cuánto significaban para mí y cómo no quería creerlo, pero el pensamiento había rondado mi mente en el pasado. Como lo había descartado antes, pero ahora, con Tom y Sophie teniendo sentimientos el uno por el otro, se hizo necesario plantear la pregunta. Así que pregunté si alguna vez habían cruzado la línea, si Luke había sido infiel, si había siquiera la más mínima posibilidad de que alguno de los hijos de Amy fuera suyo. Estaba solo tratando de no llorar. Bueno, reaccionaron exactamente como me imaginaba. Sus respuestas fueron perfectas y muy ensayadas. Sinceramente, no puedo decir si fue emoción honesta o un poderoso gaslighting. Amy estaba más molesta que Luke, o al menos más visiblemente molesta. Ella estaba enfadada, ofendida por la acusación. Luke simplemente parecía destrozado por ello. Tal vez solo estaban actuando, pero no lo sé. De alguna manera, tuvieron respuestas razonables para todos los puntos que planteé. Me hicieron preguntas para las que no sabía cómo responder. Nunca me había opuesto a que tuvieran tiempo a solas antes. ¿Por qué me molestaba ahora? ¿Realmente los hijos de Amy se parecen tanto a Luke, o son cosas como el color de pelo, rasgos básicos para tener en común? La familia siempre había tratado a Amy y a sus hijos como parte de nuestra unidad, y previamente había elogiado a Luke por hacerse cargo y ser un padre para los hijos de Amy, ya que no tenían uno. ¿Por qué ahora decía que eso era algo malo? ¿Qué exactamente quería que hicieran? ¿Cómo podía pensar algo así de ellos? ¿Por qué había esperado tanto para decir algo? Luke fue más comprensivo que Amy. Respetó mis sentimientos, o al menos actuó como si lo hiciera. Amy parecía sentirse más traicionada por lo que dije. Terminé pidiendo disculpas varias veces, aunque no estoy segura de haber hecho algo malo. Luke también se disculpó por cualquier cosa que hubiera hecho para indicar que fue infiel. Le pregunté a Amy de manera más directa, si no era Luke, ¿quién había sido el padre de sus hijos? Ella respondió que no era asunto mío, y pude notar que no estaba dispuesta a ponerse personal o vulnerable conmigo después de mis acusaciones. No estoy orgullosa de decir que perdí los estribos, y dije que después de todo lo que habíamos hecho por ella y sus hijos, no era mucho pedir tal información y que quizás nos lo debía. Lamenté las palabras en cuanto las dije, pero Amy gritó que yo nunca había hecho nada por ella, que era Luke y sus padres quienes la habían mantenido a flote todos estos años, no yo. Siguió con un largo discurso sobre cómo siempre había actuado superior a ella, lo cual no creo haber hecho, aunque es posible que haya dado esa impresión sin querer. Luke hizo lo posible por calmarla, pero la habitación aún estaba llena de tensión. No sé, realmente no sé. Me está llevando al borde de la locura.
Hay una forma de estar segura, claro. No de la fidelidad de mi marido, pero sí de la paternidad de los hijos de Amy. Así que le pedí a Luke, para mi propia tranquilidad, por el bien de nuestra hija y por nuestra unidad familiar, si podía hacerse una prueba de ADN, una prueba de paternidad. Le dije que sabía que no le gustaba ni confiaba en ese tipo de cosas, pero que realmente lo necesitaba. Pude ver el dolor en los ojos de Luke. Tal vez era una actuación, pero parecía genuinamente herido de que le pidiera esto, que su palabra de que siempre había sido fiel no fuera suficiente para mí. Pero aceptó participar en la prueba de ADN, muy a regañadientes. Desafortunadamente, Amy no aceptó, y ahí fue donde encontramos un obstáculo. Temía esto. Pero Amy se enfureció con todo el concepto y me dijo de manera tajante que no iba a dar muestras de ADN de sus hijos y básicamente me dijo que me fuera al diablo por pedirlo, varias veces y de diferentes maneras. Presioné a Luke, y honestamente él fue algo inútil, pero probablemente tenía razón. Intentó convencer a Amy, pero ella no lo escuchó, y él simplemente se encogió de hombros cuando lo presioné para que me apoyara más. Porque no puede obligarla a hacerse las pruebas si ella se niega, eso realmente es un callejón sin salida. Créeme, lo investigué bastante y consulté con mi abogada. El problema es que, en teoría, Luke podría solicitar al tribunal que se realizara una prueba de paternidad de Tom y los demás. El problema es que, para hacerlo, básicamente estaría afirmando que durmió con Amy y cree que sus hijos son suyos. Esa sería la versión de los hechos que tendría que mantener. Pero Luke ha insistido firmemente en que nunca pasó nada con Amy. Que nunca me fue infiel. Si está siendo honesto con eso es otra historia, pero esencialmente tendría que declarar y hacer una afirmación que no está dispuesto a hacer. Está bastante seguro de que los niños no son suyos y no tiene intención de pelear por la custodia de ellos. Ningún juez va a obligar a Amy a someter a sus hijos a una prueba de ADN. Tom también tiene la edad suficiente para que su consentimiento sea un factor. Si tanto él como Amy se niegan a participar en la prueba, es poco probable que Luke tenga un caso. Tendría que apuntar a uno de los hijos más pequeños de Amy, como, por ejemplo, uno de los gemelos. Pero no quiere hacer eso. No quiere llevar a su mejor amiga a los tribunales para probar algo que, en sus palabras, ya sabe que no es cierto. Luke me está pidiendo por favor que deje esto ir, y le confíe, porque seguir con esto va a fracturar todo. Y según mi abogada, no es realista de todos modos. Para que Luke establezca la paternidad, tendría que admitir una infidelidad en primer lugar, y no va a hacer eso. Y si lo hiciera, eso sería prácticamente toda la prueba que necesito para estar segura, incluso si necesitaría más en un juicio. Le insistí más sobre Tom y Sophie. Expliqué que no quería que salieran. Luke estuvo de acuerdo, y aparentemente Amy aún lo está. Luke planea hablar con Tom y activar su modo de protector. Entre otras cosas, le recordará a Tom que dentro de un par de meses, cuando cumpla 18 años, el ser íntimo con Sophie será literalmente un delito. Yo, realmente no presentaría cargos en su contra, ya que sé que nunca haría nada en contra de la voluntad de Sophie, pero no tengo reparos en insinuar la amenaza. Afortunadamente, Luke tampoco tiene problemas con eso. Le pregunté si estaría dispuesto a potencialmente tomar una muestra de ADN de Tom para hacer una prueba de paternidad privada, pero se mostró muy reacio ante la idea. Como yo, lo veía como algo poco ético. También señaló que si hiciéramos esto y Amy se enterara, significaría el fin de nuestra amistad con ella, lo más probable. Luke cree que las cosas aún son recuperables, donde Amy y yo podríamos reconciliarnos y volver a ser amigas, y puedo ver cuánto quiere que esto suceda. Pero, si yo hiciera una prueba de ADN de Tom a sus espaldas y ella se enterara, creo que se encolerizaría y no podría culparla completamente. Aunque estaría muy interesada en ver los resultados. Al final, Luke fue a ver a Amy y pasó la noche allí. Sé que todos están horrorizados y levantando las manos al cielo, y créanme, yo no estaba feliz al respecto. Fue una conversación muy larga. Pero él insistió en que necesitaba hacer control de daños. Así que pasaron la noche juntos. Con Luke manteniendo que no pasó nada. No pude dormir ni un minuto y no dejé de mandarle mensajes para pedirle actualizaciones. Hasta donde puedo decir, Amy se calmará, pero necesita algo de tiempo. Luke y yo hablamos cuando volvió por la mañana. Fue una conversación emocionalmente satisfactoria y terminamos acordando llevar a los niños, nuestros niños, no los de Amy, a visitar a sus abuelos durante unos días. Fue una visita improvisada, pero lo habíamos hecho antes y estaban encantados de que fuéramos. Realmente quería que nuestra familia pasara tiempo junta, alejados de la familia de Amy, por decirlo de alguna manera. Siempre me encanta ver a mis suegros.
me siento segura con ellos. Hasta el punto que, cuando notaron lo distantes que estábamos Luke y yo, finalmente cedí y confesé mis temores. Les conté sobre mi ansiedad de que Amy y Luke tuvieran una aventura y que los hijos de Amy pudieran ser suyos. Aquí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. Cuando les conté lo que sentía, mi suegra Kat le lanzó una mirada a mi suegro Jim y suspiró dramáticamente. Resulta que Kat ha tenido sospechas similares a las mías y sospechaba genuinamente durante los años que Luke y Amy estaban más cerca de lo que admitirían, que habían cruzado la línea en el pasado. Jim, por otro lado, simplemente se niega a considerar siquiera la idea. Siempre ha insistido en que Kat está viendo cosas que no están allí. Él mantiene que Luke y Amy son como hermanos y nunca harían algo así. Kat cree que su postura sobre esto es ingenua y que, aunque ella y Jim hayan acogido a Amy y la hayan querido como una hija, eso no significaba que Luke la viera como una hermana ni que ella lo viera como un hermano. Pero Jim simplemente siguió insistiendo en que así eran y siempre lo habían sido. Pude notar que ya habían tenido esta conversación antes y seguían dando vueltas en círculos, con Kat cada vez más exasperada. Ella señaló que, fueran hermanos sustitutos o no, Luke y Amy no eran realmente hermanos, por lo que nada les impedía estar juntos físicamente si sentían una atracción mutua. En ese punto, Jim suspiró y se alejó de la conversación. Así que sí, Kat ha pensado en privado si los hijos de Amy no fueron engendrados por Luke, lo que es parte de por qué siempre los ha tratado como sus nietos. Lo cual nunca me ha molestado, para ser clara. Tampoco me molesta que Kat nunca me haya expresado esas preocupaciones. No tenía pruebas y veía mucho menos de la cercanía entre Luke y Amy en nuestras vidas adultas que yo. En cuanto a los niños, están bien. No sé qué les dijo Amy a sus hijos, pero creo que el consenso general, la versión oficial de los hechos, es que Amy y yo tuvimos una discusión y necesitamos un descanso la una de la otra. Eso fue lo que les dijimos a nuestros hijos, y cuando nos presionaron por más información, Luke me defendió y cortó las preguntas, diciendo que no era momento de discutir cosas tan complejas. Actualización 2. No esperaba tener otra actualización tan pronto, pero después de publicar mi primera actualización, estuve pensando mucho en mis hijos. Finalmente, decidí que, pasara lo que pasara, tenía que advertir a Sophie sobre la situación y hacerlo de inmediato. No me importaba lo que eso significara para Luke. Tampoco si eso implicaba que todos los niños se enteraran de la situación. Ella necesitaba saber en qué se estaba metiendo. Así que, discretamente, la mantuve fuera de la escuela. Anoche volvimos a casa, a nuestra casa, y esta mañana dejé a todos los niños en sus respectivos destinos, excepto a Sophie, a quien llevé conmigo. Pasé de largo su escuela y le dije que necesitábamos hablar. Siempre es aterrador para un adolescente escuchar eso de un padre, pero me apresuré a aclararle que no estaba en problemas, sino que necesitaba saber la verdad sobre por qué Amy y yo estábamos discutiendo y por qué salir con Tom no era una opción. Con mucho tacto, le expliqué que, debido a la cercanía de Luke con Amy y el gran parecido de Tom con él, había llegado a sospechar que tal vez Luke y Amy habían tenido algo en algún momento a lo largo de los años. Si eso era cierto y existía la posibilidad de que Luke fuera el padre de Tom, sería un problema importante. Sophie guardó silencio durante toda la explicación, y cuando terminé de hablar, se tomó su tiempo antes de responder. Finalmente, dijo que necesitábamos hablar también con Tom. No tuve objeciones, así que ella le envió un mensaje para que se reuniera con nosotros. Ambos faltaron a la escuela hoy, pero Sophie tiene notas excelentes y esto es algo realmente importante, así que decidí no darle importancia. Tom llegó a nuestro encuentro y Sophie me pidió que le repitiera todo lo que le había contado. Me disculpé con él si en algún momento le hice sentir que no era suficientemente bueno para mi hija y con ambos por no haber dicho la verdad antes. Entonces, Sophie y Tom se miraron de una manera extraña, como si se entendieran sin palabras. Y en ese momento me dejaron sin palabras. Sophie habló primero y Tom la respaldó. Me revelaron que, de hecho, ya sabían sobre Luke y Amy, o al menos lo sospechaban con fuerza. Al parecer, Tom había escuchado conversaciones sospechosas. Además, en varias ocasiones había oído ruidos provenientes de la habitación de Amy que hubiera preferido no escuchar, pero todo indicaba que su amante era Luke. Tom había tenido dudas durante mucho tiempo, y en enero finalmente le confesó sus temores a Sophie. Ella estuvo de acuerdo. También había notado una cercanía extraña entre su padre y la madre de Tom. Ambos llegaron a la conclusión de que Luke probablemente estaba teniendo una aventura. Además, pensaron que, debido a la alergia de Kylie, era muy probable que Luke fuera su padre. Y si Kylie era hija de Luke, entonces los demás hermanos de Tom también podrían serlo. Incluso él mismo podría ser hijo de Luke.
Hicieron los cálculos y llegaron a las mismas conclusiones que yo. Así que Sophie y Tom idearon un pequeño plan. Resulta que no están enamorados. Nunca lo estuvieron. Siguen siendo solo mejores amigos. Pero, al igual que yo, no querían destruir nuestra familia y el entorno social sin tener pruebas más concretas. Aunque Sophie quería contarme la verdad, dudaba en hacerlo porque sabía que me destrozaría. No tenía idea de que yo ya estaba sufriendo en silencio. Sophie se disculpó por no haber compartido sus sospechas antes. Honestamente, ambos lloramos, y me aseguré de que entendiera que nada de esto era su culpa y que la amaba muchísimo. La conclusión es que Sophie y Tom ya sabían que podrían ser medio hermanos y en realidad nunca quisieron estar juntos como pareja. Esa fue su manera de agitar las cosas, de obligar a Luke y Amy a afrontar la situación en lugar de seguir engañándome. También creo que era la forma en que Tom y Sophie querían castigarlos por su engaño. Los adolescentes pueden ser vengativos. Así que se les ocurrió la idea de fingir que querían salir juntos. Cada coqueteo que vi, cada contacto inapropiado, todo fue fingido, aparentemente, para que Luke, Amy o ambos reaccionaran. La idea era ponerlos nerviosos y que ellos mismos prohibieran la relación. Cuando fui yo quien intervino en lugar de ellos, eso descolocó a los chicos. No entendían por qué yo me preocupaba más que los verdaderos responsables. Ahí fue cuando empezaron a sospechar que tal vez yo ya sabía algo. Cuando Tom me preguntó directamente, ¿por qué no puedo salir con Sophie?, en realidad estaba tratando de averiguar si yo estaba al tanto. Tal vez no debería sorprenderme. Sophie y Tom siempre han sido muy cercanos y han confiado el uno en el otro. Quizás debería preocuparme un poco por lo astutos que han sido, pero, sinceramente, siento un gran alivio al saber que no están saliendo de verdad. Sí, podrían estar mintiendo para desviar la atención, pero ya sabían que probablemente eran familia y no mostraron la menor reacción cuando se los dije. Incluso nos reímos un poco cuando Tom mencionó que en su momento se sintió un poco ofendido porque me oponía tanto a su relación con Sophie. Medio en broma le pregunté, ¿así que no te parece guapa? White Tom, con toda tranquilidad, se encogió de hombros. Lo es. Pero también lo es mi profesora de inglés y no por eso voy a pedirle una cita. Ahora la gran pregunta es, ¿qué hacer a partir de aquí? Tenemos que averiguarlo. Lo que sí puedo decir es que fue un alivio contarle todo a Sophie. Siento como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Saber que cuento con su apoyo y con el de Tom significa mucho para mí. Y aunque básicamente acabo de confirmar que Luke y Amy están juntos, en el fondo, ya lo sabía. Ahora solo queda decidir cómo proceder. Tom ya se ha ofrecido a hacerse una prueba de ADN para compararla con la de Luke, y tanto él como Sophie me aconsejan no decirles nada a Luke y Amy cuando lo haga. Estoy de acuerdo. Ambos están completamente de mi lado, lo que significa más para mí de lo que puedo expresar. Además, Tom ha estado intentando colocar una cámara en la habitación de Amy para obtener pruebas. Sophie me dijo sin rodeos que tenía que divorciarme de su padre. Y escucharlo de mi propia hija me hizo ver todo con más claridad que nunca. Tiene razón. Actualización 3. Primero, algunos puntos para responder a los comentarios. Todavía no tengo los resultados de la prueba de ADN. Eso puede tardar semanas. Pero ahora que sé que Sophie no corre el riesgo de salir con un pariente, la presión ha disminuido. Hablaré de esto en un momento, pero, sinceramente, ya no importa si Luke es el padre de los niños. Dudo muchísimo que mi suegro esté teniendo una aventura con Amy. En el peor de los casos, podría saber o al menos sospechar la verdad sobre Amy y Luke. Pero también es posible que simplemente se niegue a creer que ellos harían algo así. No he dado muchos detalles por privacidad, pero, para decirlo de forma sencilla, Jim y Amy son ambos bastante blancos. Kat y Luke no lo son. Si Jim hubiera sido el padre de los bebés de Amy, tendrían una apariencia diferente a la que tienen. De todas formas, tengo una actualización. Aunque muchos comentarios me han llamado ingenua y sin carácter, me han etiquetado de coesposa. Como es mormona, eso me afecta particularmente. Lo primero es lo primero. Ya mencioné esto en los comentarios, pero nuestro pequeño equipo supuestamente ha reclutado a mi suegra. Digo supuestamente porque Sophie y Tom iban a hablar con ella para pedir ayuda con la prueba de ADN y, por recomendación de mi abogada, yo me estoy manteniendo al margen del proceso. Oficialmente, le dije a Sophie que no lo hiciera y ella dijo que no lo haría. Mi suegra tampoco me ha contactado sobre esto. En resumen, puedo decir con sinceridad que no sabía nada sobre ninguna prueba de ADN. Un vacío legal perfecto. Otra buena noticia.
Mientras revisaba documentos en preparación para mi divorcio, queriendo tomar ventaja sobre Luke, me di cuenta de algo importante. Mi nombre está en los papeles de nuestra casa. El de Luke no. Yo fui quien compró la casa y siempre planeamos agregar su nombre en algún momento, pero nunca lo hicimos y, con el tiempo, la idea quedó en el olvido. Fue mi abogada, Paige, quien me hizo notar esto, y fue como encontrar un boleto de lotería ganador en el suelo. No sé qué haría sin Paige. Es una querida amiga de la universidad a la que busqué, con humildad, para pedir ayuda. Ha estado para mí esta última semana, no solo como consejera legal, sino como la amiga que realmente necesitaba en este momento. Lo mejor es que no es nuestra abogada, de Luke y mía. Tenemos nuestro propio abogado familiar que nos ha sacado de apuros en el pasado. Sin embargo, Paige es una abogada especializada en derecho familiar y ha manejado divorcios antes. Luke la recuerda de la universidad y sabe que se convirtió en abogada, pero no sabe que es abogada de divorcios. Así que puedo invitarla a casa a tomar café como si solo estuviéramos poniéndonos al día, y él no tiene idea de lo que está pasando. Resulta que no es el único que puede ocultar cosas bajo la apariencia de una simple amistad. Así que, aquí va la actualización. La última vez que revisé el teléfono de Luke fue hace 3 meses, más o menos cuando Sophie y Tom empezaron a decir que querían salir juntos. No encontré nada. Sabía cómo buscar fotos eliminadas recientemente y no vi ninguna, pero los comentarios me enseñaron a encontrar mensajes eliminados recientemente. Así que, cuando Luke se durmió, lo hice. Agarré su teléfono, bajé a la sala, revisé los mensajes eliminados. Me alegro de haberlo hecho, pero al mismo tiempo desearía no haberlo hecho, porque todavía estoy lidiando con el dolor. Como temía, había una conversación con Amy que había sido eliminada. Eran mensajes recientes sobre el conflicto entre ella y yo, con Amy describiéndome como un problema y Luke intentando calmarla, sin defenderme en absoluto, para ser clara. Ambos insinuaban que habían esperado esto desde hace tiempo y solo esperaban que nunca ocurriera, presumiblemente refiriéndose a que yo los acusara de tener una aventura. Aunque la conversación en sí y el hecho de que estuviera eliminada eran sospechosos, no se admitía nada explícito. Así que seguí buscando, hasta llegar a unos días antes de nuestra discusión. Los mensajes de Amy eran más coquetos. Y entonces lo vi. 5 días antes de que los confrontara, Amy le había enviado a Luke una foto sin ropa de la cintura para arriba. Me eché a llorar. Sabía que era verdad, lo sabía en mis entrañas, pero ver la prueba aún así me atravesó como un cuchillo al rojo vivo. No ayuda que Amy siempre haya tenido un busto más grande que el mío. Salí de la aplicación de mensajes y revisé las fotos eliminadas recientemente de Luke. Y ahí estaban. La misma foto, y otras. Amy sin ropa, en distintas poses para presumir. Fotos de ellos juntos, abrazados y acurrucados como una pareja. En algunas de esas fotos, ella estaba sin ropa. En otras, ambos lo estaban. Había videos. Amy le había enviado a Luke un video sin ropa de la cintura para arriba, y tuve que escuchar su voz hablándole en un tono que me revolvió el estómago, diciéndole que le mandaba un video rápido para ayudarlo a pasar el día. En más de un video, lo llamaba cariño. Al escucharla llamarlo así, casi vomito. Dejé de ver en ese punto, ya había visto suficiente. Bueno, por unos 5 minutos. Luego, un impulso extraño me llevó a revisar el portátil de Luke. Conocía suficientes de sus contraseñas para acceder a su almacenamiento en la nube y, sí, básicamente, más de lo mismo. Cartas largas entre ellos. No tuve el valor de leer más allá de las primeras líneas de una, pero vi que Luke mencionaba a nuestros hijos. Incontables fotos comprometedoras de Amy. Fotos de ellos juntos desde la adolescencia. Videos de los niños de Amy jugando con los nuestros, con las voces de Luke y Amy en el fondo. Perdí el control. Toda mi vida me había repetido que tenía que estar equivocada, que no podía ser cierto. Pero lo era. Llamé a mi abogada, que es una mujer excepcional. Era plena madrugada, así que tuve que llamarla 2 veces antes de que respondiera. Aunque la desperté, cuando le dije que viniera y le expliqué que era una emergencia, aceptó. También le pedí que preparara la documentación. Me dijo que ya la tenía lista desde la primera vez que la contacté. Mientras le esperaba, revisé los accesos en el portátil de Luke para asegurarme de que no pudiera desconectarnos de su pequeño escondite de forma remota, cambiando contraseñas y todo lo necesario. Mi abogada Paige llegó, y salí a recibirla en el coche. Pasé media hora en el asiento del copiloto llorando, y ella fue muy comprensiva con eso, antes de que le pasara el teléfono y el portátil de Luke, con toda la información que necesitaba para usarlos.
Me advirtió que esto podría considerarse robo. Así que le pedí que reenviara y sacara copias de todo lo que pudiera y luego devolviera los dispositivos, porque yo simplemente no podía hacerlo. Ella aceptó. Volví adentro y empecé a empacar las cosas de Luke mientras la casa dormía. En un momento, Owen se levantó para ir al baño y me preguntó qué estaba haciendo, pero le dije que solo estaba limpiando. Luke se movió un par de veces mientras yo estaba en el dormitorio, pero no despertó. Metí todas sus cosas en bolsas de basura y las cargué en el coche. Fue entonces cuando lo desperté y le dije que saliera. Estaba confundido y medio dormido, pero notó que faltaban cosas. Ignoré sus preguntas y solo le pedí que me acompañara. Así que me siguió afuera. Una vez junto al coche, saqué los papeles del divorcio y se los entregué oficialmente. Fue entonces cuando entendió lo que estaba haciendo e intentó hacerme cambiar de opinión. Trató de ser amable conmigo, de mostrarse cariñoso. Insistía en que me amaba y que nunca había pasado nada con Amy. Intentaba convencerme de que no destruyera nuestra familia. Hace solo 2 semanas, quizás habría cedido ante él, porque su manipulación y tergiversación de la realidad eran verdaderamente expertas, pero ahora veo todo con claridad. No le dije que sabía que mentía, no le dije lo que había visto, solo le dije que habíamos terminado. Entonces intentó otra estrategia. Se negó a irse. Afirmó con firmeza que nuestros hijos también eran suyos y que, aunque nos separáramos, yo no tenía derecho a decidir que los niños se quedaran conmigo en lugar de con él. En ese momento, fríamente le mostré los documentos que confirmaban que la casa estaba a mi nombre y le dejé claro que bajo ninguna circunstancia mis hijos se quedarían con Amy. Discutió un rato más, pero al final decidió ser la persona madura y mantener la paz. En ese momento, no me importaba a dónde fuera. Antes de irse, me preguntó por su teléfono y su portátil, y le respondí con un gesto de la mano diciendo que estaban en una de las bolsas. Gané un poco de tiempo. No pude dormir el resto de la noche. Lloré más. Finalmente, me di cuenta de que tendría que despertar temprano a mis hijos y explicarles lo que pudiera. Naturalmente, desperté primero a Sophie. Le dije que había echado a su padre y que había encontrado pruebas de una infidelidad en sus dispositivos. No especifiqué qué tipo de pruebas y ella no preguntó. Luego desperté a los demás y les dije con suavidad que su padre se había ido a vivir a otro sitio por un tiempo. Que no estaba segura de dónde, pero que a partir de ahora las cosas serían diferentes. Luis fue quien preguntó si nos íbamos a divorciar, y no pude mentirle. Le dije que sí. Owen preguntó cuándo podrían volver a ver a su padre, y eso me rompió el corazón. Sophie fue de gran ayuda, animando a sus hermanos a ser comprensivos conmigo en ese momento y a preocuparse por su padre más adelante. Sabía que no debía envenenarlos contra su padre, así que solo le dije a Sophie que la infidelidad estaba confirmada, ya que ella ya sospechaba. Sin embargo, mientras los niños se preparaban para ir al colegio, Owen se acercó y me preguntó directamente si todo era por Amy. Si Luke iba a estar con ella en lugar de conmigo. No pude responderle, pero supongo que mi silencio fue una respuesta en sí misma. Llevé a los niños al colegio y mi siguiente paso fue llamar para cambiar las cerraduras. Sabía que Luke volvería pronto por sus dispositivos, pero, por suerte, Paige los devolvió antes de que él apareciera de nuevo. Su visita fue rápida. Solo me dijo que todo estaba hecho y que tenía registros de todo lo necesario para el juicio. Tal como esperaba, Luke apareció una hora después exigiendo saber dónde estaban su portátil y su teléfono. Los había colocado de nuevo en nuestro dormitorio como si nunca se hubieran movido, y simplemente le dije que los había olvidado allí. Insistió en que yo le había dicho que estaban en una de las bolsas, así que me encogí de hombros y le respondí que debía haberme confundido. Después de recogerlos, intentó de nuevo razonar conmigo, pero simplemente le señalé la puerta. Sabía que los niños empezarían a volver del colegio pronto, y creo que él intentaba retrasar su partida para verlos. No lo permití. Empecé a alzar la voz y lo eché. Todavía estoy en un estado absoluto de dolor y desesperación por lo que vi. No sé si se dará cuenta de que alguien revisó sus dispositivos e hizo copias de las pruebas, o si sospecha que vi algo, pero no mencionó nada. Cuando se fue, volví a llorar. Esa noche hablé con mi suegra. Al parecer, Luke se presentó en casa de sus padres, lo cual me sorprendió, ya que estaba segura de que se quedaría con Amy. Pero tal vez hasta él sabe lo sospechoso que eso parecería para los niños y no quiere causar más revuelo. Quizás sabe que es más probable que yo deje que mis hijos vean a su abuela que a Amy en este momento, y quiere verlos para darle su versión de los hechos. Eso no va a suceder. Mi suegra Kat ya me contó la versión que él le dio a ella y a Jim. Dice que estoy sufriendo algún tipo de crisis nerviosa,
que le gustaría ayudarme, pero que mi paranoia me hace reaccionar de forma agresiva y descontrolada. Nunca fui agresiva. Lo empujé cuando intentó abrazarme, eso fue todo. Y lo más curioso es que ni siquiera mencionó a Amy cuando habló con sus padres. Ni siquiera dijo que yo falsamente creía que él tenía una aventura. Aunque esa es la historia que me cuenta a mí, dejó a Amy completamente fuera de su relato cuando habló con sus padres. Kat se dio cuenta de eso. Ella me cree. Jim ya no sabe qué pensar. Segan Kat parecía muy preocupado al escuchar todas las versiones. En cuanto a Amy, no ha dicho nada. Tom le contó a Sophie que está actuando como si todo estuviera bien, pero que claramente está estresada. Que cuando sus hijos le preguntan, dice lo mismo que Luke, que estoy pasando por una crisis emocional y que los estoy alejando tanto a ella como a él. No menciona nada sobre mis acusaciones de infidelidad, pero sigue echándome la culpa a mí. Amy no ha intentado hablar conmigo directamente, y yo tampoco he intentado hablar con ella desde nuestra gran discusión. No les he contado mucho a mis hijos, solo que estoy teniendo desacuerdos con Luke y Amy, aunque dejé muy claro que no se trata de un problema de mi salud mental. Honestamente, creo que todos entienden lo que está pasando. Sophie sigue siendo mi apoyo, como yo intento serlo para ella y los demás, y Tom sigue siendo nuestra fuente de información en el otro bando. En este momento, lo que más lamento es el estrés que todo esto está causando en los niños, algo que ya sabía que pasaría, pero aún así era necesario hacerlo. Mi vida se ha derrumbado. Pero nunca fue mi vida. Actualización 4. En mi última publicación, hubo varias críticas hacia Paige. En cuanto a la escritura de la propiedad a mi nombre, no es una certeza total, pero Paige está convencida de que, entre eso y el hecho de que yo he sido la que ha estado pagando la hipoteca, tengo muchas probabilidades. Podría interpretarse como propiedad común marital, pero de todas maneras estoy buscando la custodia primaria con visitas supervisadas. Estoy siendo firme en esto. También hubo dudas sobre si debería seguir publicando estos detalles, pero mientras todo sea anónimo, no hay problema. No importa si alguien que me conoce puede adivinar que fui yo quien publicó esto. No he usado nombres reales ni he revelado mi ubicación ni nada por el estilo. En cuanto al portátil, incluso Paige admitió que fue algo dudoso, pero técnicamente di mi permiso y ella solo hizo lo que yo podría haber hecho fácilmente por mi cuenta. Simplemente no quería pasar por todo ese contenido. En cuanto a los papeles del divorcio, Paige los tenía rellenados después de la primera vez que me puse en contacto con ella. El entregarlos a Duke fue solo un trámite. Ella aún se puso en contacto con él más tarde para formalizar la entrega y pedir los detalles de su abogado. Pero antes de que pudiera responder, ya había hecho algo un poco astuto. Me puse en contacto con nuestro abogado familiar, Zach, el que siempre ha estado disponible para representarnos tanto a Luke como a mí durante nuestro matrimonio. Ahora, a diferencia de algunas sugerencias en los comentarios, no puedo simplemente ir por ahí consultando con todos los abogados del área con el propósito explícito de evitar que mi esposo los contrate. Eso es mala fe y los jueces no suelen verlo con buenos ojos. Sin embargo, este era Zach. Había sido mi abogado y el de Luke durante años. Creo que tenía tanto derecho a él como Luke. Y llegué antes. Así que pude asegurarme a nuestro abogado familiar. Me reuní con él y con Paige, y vaya, no se llevan nada bien. Zach mencionó algunos de los mismos problemas que algunos de mis comentarios. Argumentó que la actividad de Paige estaba en un área gris y me instó a contratarlo para que me representara en el divorcio. Eso causó algo de conflicto, ya que Paige es explícitamente abogada familiar y esa es su especialidad. Así que consultaré a ambos de ahora en adelante. Zach realmente piensa que es algo positivo que haya publicado estas entradas, ya que no pueden hacer mucho más que demostrar mi cordura cuando Luke y Amy intenten argumentar lo contrario. En general, me siento mejor. He estado hablando con una amiga en la vida real, la madre de una de las amigas de Sophie. También tengo terapia programada para mí misma, y tengo la intención de investigar sobre terapia familiar. Cuando mis hijos me preguntan qué está pasando, simplemente les digo que su padre y yo estamos enfrentando problemas de adultos y que no es algo por lo que tengan que preocuparse. Eso funcionó durante un día. Sophie me advirtió que planeaban confrontarme en grupo, y lo hicieron, preguntando si papá me había engañado con Amy. Obviamente, han estado hablando sobre esto, y tal vez lo hayan hecho durante más tiempo del que había anticipado. Tal vez han estado sospechando. De nuevo, aunque tenía pruebas absolutas, dudé en decirles todo, y déjenme explicar por qué. Naturalmente, no les contaría sobre el contenido íntimo que encontré, simplemente les diría que encontré mensajes entre Luke y Amy revelando su aventura. Pero, con la excepción de Sophie, no estarían satisfechos con eso.
ya sé que Carter, el curioso y dulce niño, querría ver esos mensajes. Así que, cuando me preguntaron directamente si su papá me había engañado, simplemente respondí, creo que sí. Con toda la sinceridad que pude reunir. Creo que me creen. Tom y Sophie no dejan de enviarse mensajes, y por lo que puedo entender, también hay dudas entre los hijos de Amy, que piensan que esto se trata de que estoy perdiendo la razón y no de que su madre estaba demasiado cerca de mi esposo. Creo que poco a poco está quedando claro para el pobre Jim que lo que no quería creer que era posible, es muy posible, y está sucediendo. No les he mostrado cartas ni nada. Ellos están hospedando a Luke, así que no he tenido mucho contacto con ellos. Pero tuve una llamada telefónica con Kat, en la que nos deseamos lo mejor, y fue agradable. De fondo, pude escuchar gritos y, aunque Kat salió rápidamente, sí escuché lo que parecía ser a Jim gritando a Luke. Normalmente él no grita, es el hombre más calmado que he conocido, así que, de alguna manera, me preocupa por él, pero también me alivia que finalmente se esté dando cuenta de la verdad. Según Kat, Luke sigue negando todo. Estaba bastante molesto cuando se enteró de que le había quitado a Zack, lo que me dio una especie de satisfacción amarga. Los resultados de las pruebas llegaron. Sophie y Tom se hicieron pruebas de ADN entre ellos para ver si realmente son hermanos biológicos. Aquí está la sorpresa, según la prueba, no lo son. No comparten ADN. Para todos los que creían que Jim había sido el padre de los hijos de Amy, aquí hay una prueba definitiva de que no lo fue, porque la prueba también lo habría revelado. Pero nunca lo creí de todos modos. Sophie tiene sus dudas y se pregunta si los resultados fueron incorrectos y si no deberíamos hacer una segunda prueba para estar completamente seguros, pero realmente no me preocupa eso. Más bien estoy confundida. Estaba tan segura de que Tom debía ser hijo de Luke. Ahora él tampoco sabe qué pensar y yo tampoco. Obviamente ahora sé que la aventura sucedió y duró años, y sé por las cartas que Kylie es hija de Luke, o al menos tanto él como Amy parecen creer que lo es, lo que confirma que fueron íntimos hace 15 años. Ahora solo me pregunto por el bien de Tom. ¿Quién, si no Luke, es su padre? Cierto que se parece un poco a Luke, pero eso podría ser solo una coincidencia. En general, todo estuvo tranquilo durante unos días, hasta que no lo estuvo. Hasta que ella finalmente apareció. Mi mejor amiga Amy. Estoy muy feliz de haber instalado cámaras en todas partes, ya que pronto entenderán por qué. Efectivamente, Amy apareció en mi puerta y me pidió hablar. Tenía una actitud relajada y no levantó la voz. Asumiendo que se acercaba en nombre de Luke, le dije que no estaba interesada en hablar con ella y que se fuera. No se fue, pero tampoco hizo una escena. Persistió en decirme que necesitábamos tener una conversación. Los niños no estaban en casa, y había cámaras dentro. Yo también le estaba grabando con mi teléfono de manera discreta, así que eventualmente cedí y la dejé entrar. No sé si se dio cuenta de que estaba siendo grabada. Nos sentamos en el sofá, y empezó directamente con el motivo de su visita. Resulta que ella y Luke saben o sospechan que obtuve material comprometedor de su portátil. Amy me acusó de revisar sus dispositivos y me dijo que lo que encontrara no era asunto mío y que debía eliminarlo. Eso fue todo lo que tuvo que decir. No pidió disculpas, no admitió su culpabilidad, ni asumió responsabilidad por su propio comportamiento. Tal vez sabía que la estaba grabando, porque ni siquiera mencionó directamente que era ese material sensible en el portátil de Luke. Así que le enfrenté, dejando salir algo de mi enojo. Le pregunté cómo tenía el valor de exigirme cosas. Le pregunté por qué ella y Luke harían algo así en primer lugar. ¿Por qué decidieron pasar todos estos años traicionándome? Planteé la pregunta que había estado preguntándome durante mucho tiempo, y como esperaba, no obtuve respuesta. Literalmente, Amy no parecía realmente escucharme mientras la enfrentaba. Parecía estresada. Incluso algo en pánico. Pero lo estaba controlando. Ignoró mis preguntas y acusaciones, y siguió pidiendo que eliminara lo que encontrara en el portátil de Luke. Me dijo que si quería divorciarme de Luke, era mi decisión, pero que no la involucrara. Oh, eso me enfureció. Mantuve la calma, pero le respondí que ya estaba muy involucrada. Amy siguió repitiendo lo mismo, diciéndome que eliminara lo que encontrara. Así que me negué. Le pregunté directamente, ¿por qué debería hacerlo? ¿Qué razón tendría yo para hacerlo? Amy se puso más agresiva, levantando la voz. Estaba intentando intimidarme, pero me mantuve firme. Me dijo que esto no se trataba de mí, y que solo debía hacer lo que me decía. Que era muy importante. Así que, pregunté de nuevo, ¿por qué?
y de nuevo, no contestó. Entonces le pregunté si Luke la había enviado para hacer esto o si había llegado por su cuenta. Tampoco contestó eso. Era como hablar con una pared. Así que le pedí que se fuera. Justo como temía, no se fue. Se negó a irse hasta que hubiera eliminado todo lo que encontré frente a ella. No pude evitar reírme. Le dije que no, que eso no iba a suceder. Fue cuando comencé a ver cómo se ponía más nerviosa. En otro momento, se levantó, corrió hacia la otra habitación y tomó mi portátil. Antes de que pudiera detenerla, lo rompió contra el suelo. Realmente no sé por qué pensó que eso funcionaría o lograría lo que quería, creo que solo estaba entrando en pánico. Obviamente, todavía tengo todo y, lamentablemente, hizo esto fuera del alcance de la cámara, pero está bien. Todos mis archivos importantes están respaldados, y en ese momento, estaba más preocupada de que Amy hiciera algo más drástico. Parecía que iba a tener un colapso. Traté nuevamente, muy calmadamente, de decirle que debía irse o llamaría a la policía. Se negó de nuevo, y siguió repitiendo su demanda de que dejara todo este tema del engaño y me divorciara de Luke sin tratar de argumentar que hubo una aventura. En ese momento, solo la miré. A la mujer que había considerado una de mis mejores amigas en todo el mundo. Y le dije que no le debía nada, pero que ella sí les debía la verdad a sus hijos. Que ellos tenían derecho a saber de dónde venían. ¿Quién era realmente Luke para ellos? Amy se molestó y me dijo que no era asunto mío, que no entendía a su familia y que debía apartarme. Continuó insistiendo en que podía divorciarme de Luke, pero no debía decir que él había tenido una aventura con ella. Solo le dije que no necesitaba su permiso para manejar mi divorcio como quisiera y le pedí de nuevo que se fuera. Ella se fue poniendo cada vez más desesperada, y su enojo llegó al punto de que me atacó físicamente. No esperaba que realmente hiciera eso. No soy mucho de pelear, pero conozco bastante bien el cuerpo humano y sus puntos débiles. Me hizo bastante daño, pero logré quitarla de encima. Esa parte está claramente grabada en cámara, y todo el audio está registrado en mi teléfono. Finalmente se fue, y de inmediato llamé para poner una denuncia policial. Tenía la extraña sensación de que intentaría algo similar y quería adelantarme. Pude limpiar mis heridas antes de enfrentarme a mis hijos, y aunque minimicé la historia, no les mentí sobre por qué tenía un moretón en el ojo. Les dije, por su propia seguridad, que evitaran a Amy. También les envié las grabaciones a Paige y a Zach, así como fotos de mi estado antes de limpiarme. Ellos también han impreso las cartas que mencionan a Kylie como hija de Luke. Realmente siento que Amy se ha metido en un gran lío con todo esto. No sé cuáles eran sus motivos. ¿Estaba protegiendo a Luke? ¿Fue idea de él? ¿Realmente no quiere que el mundo sepa que ha destruido una familia? Como si no lo supieran ya. Cuanto más hablo con mi círculo social e informo lo básico, más gente confiesa que ya se había preguntado en el pasado si Luke no me estaba engañando, pero no tenían pruebas concretas. Supongo que Amy no quiere que sus hijos sepan quién fue su verdadero padre, lo cual tiene sentido, pero todavía no estoy segura sobre Tom. No le pregunté a Amy acerca de él en particular. No sé por qué están tan interesados en estas actualizaciones, pero no me molesta publicarlas. Nunca he blogueado sobre mi vida antes, imagino que se siente algo así. Actualización 5. Hola a todos. Ha sido una semana difícil. Han pasado muchas cosas. No quiero entrar en detalles, así que intentaré ser breve. Sé que nunca dejo de hablar, es algo que me caracteriza, pero voy a ser mucho más concisa esta vez. Luke ya tiene abogado. No lo conozco. Pero se reunió con Zach y Paige. A todos los que decían que debería haber denunciado a Amy, probablemente podría haberlo hecho si hubiera mostrado el video a la policía. En lugar de eso, simplemente lo envié a mi abogado. Tal vez esto me haga parecer tonta, pero incluso ahora, creo que una parte de mí sigue tratando de proteger a las personas que una vez quise y de ser indulgente con ellas. Pero todo ha estado en pausa estos últimos días, porque Jim tuvo un infarto. Vi a Luke y a Amy, y a los hijos de Amy, en el funeral. Fue la primera vez que estábamos todos juntos desde antes de que ocurriera todo esto. Nadie habló de lo que estaba pasando, salvo Amy, que se disculpó brevemente por lo que ocurrió antes. Parecía sincera, eso debo reconocerlo. Pero no iba a enfrentármela de todas formas. Amy, Luke y Kat parecían bastante devastados. Yo también lo estaba. Pero todos acordamos no discutir ni hablar del divorcio y dejar que el día fuera una tregua para centrarnos en Jim. Luke y yo tuvimos una buena conversación sobre él.
He estado pasando tiempo con mis hijos y tomando un par de días libres del trabajo. Tengo suficiente trabajo pendiente. Luke también vio a los niños, 2 veces, antes y después del funeral, con mi presencia. Todo fue bien. A mi indicación, y a la de Sophie, no mencionaron a Amy, y Luke no intentó nada raro con ninguno de ellos. Creo que los extraña y odia no poder verlos debido a todo esto. Los niños también están bastante tristes por perder a su abuelo, además de no poder ver a su papá tanto como antes. No creo que ninguno de ellos me culpe, pero eso está lejos de ser lo importante, sinceramente. Carter durmió en mi cama las últimas 3 noches. Me adentraré más en esto en el futuro, cuando tenga la energía para hablar de lo que está pasando con más detalle. Pero quien sugirió que Kat mintió sobre los resultados de la prueba tenía razón. Ella nunca los envió. Me lo confesó. Supongo que no se sentía cómoda actuando a escondidas de su hijo, pero sí se sintió cómoda mintiéndome para protegerlo. Hasta que no pudo más, se sintió culpable y lo confesó. Bajo las circunstancias, no estoy enojada con ella, pero sé que ya no debo confiar en ella. Por lo que sé, no le dijo nada a Luke sobre la prueba. Pero eso significa que Tom todavía podría ser hijo de Luke. Probablemente lo sea. Mis abogados terminaron de revisar las cartas de Luke y Amy con mucho más detalle. Lo que han encontrado es lo que Amy no quería que viera, y ahora entiendo completamente por qué ella estaba tan angustiada. Tiene que ver con por qué Amy y Luke no se casaron de forma convencional. Hicieron algo muy malo. Pero sinceramente, esto es algo sobre lo que no estoy segura de si debo hablar, incluso en una publicación anónima en Internet. Aún no he podido procesar mis sentimientos acerca de lo que hicieron Amy y Luke, especialmente con todo lo que está pasando, así que no sé si debería ser más explícita. Lo siento, sé que esto no es lo que nadie quería escuchar, pero por favor traten de entenderlo. Paige estuvo de acuerdo conmigo en que, cuando hay dudas, es mejor no publicarlo. He dicho a mis abogados que lo dejen en espera por ahora porque no estoy en condiciones de decidir cómo proceder con ello ni si debería usarlo en su contra. La verdad es que me siento terrible. Es difícil no culparme por lo de Jim. Solo puedo imaginar que Luke y Amy también se están culpando. Sé que son personas malas. No los perdono. Pero esto los destruyó tanto como a mí, y creo que los 3 sentimos que el divorcio estresó tanto a Jim que pudo haber contribuido. Ya tenía problemas cardíacos. Y en particular, me culpo por haberle mostrado lo que le mostré. Le mostré pruebas del asunto poco antes de que falleciera. Lo llevaré conmigo durante mucho tiempo, aunque no debería. Actualizaré de nuevo cuando lo haga. Lo siento. Responderé a los comentarios cuando pueda. Actualización 6. Hola a todos. Ahora estoy en terapia, al igual que mis hijos. Y, por lo que he oído, los hijos de Amy también lo están, lo cual es algo positivo. Así que probablemente debería centrarme en formas más saludables de expresar mis sentimientos. Sin revelar demasiados detalles, decidí informar sobre lo que había descubierto, y todo se descontroló. Sabía que tenía que hacerlo porque Amy y Luke habían cambiado de estrategia después del fallecimiento de Jim. Empezaron a argumentar que Luke y yo siempre habíamos tenido un matrimonio abierto. Que, por lo tanto, no podía considerarse una infidelidad y que cualquier encuentro entre Luke y Amy no debería contarse en su contra. No es ninguna casualidad que hayan elegido hacer esto después de que perdiéramos a Jim. Hasta donde sé, él era la única otra persona que sabía lo que Luke y Amy habían hecho y que habría tomado medidas al respecto. Ahora que no tienen que preocuparse por él, creo que quisieron afirmar que yo siempre había sabido de la relación y que, por lo tanto, nunca fue realmente una infidelidad. Como no los denuncié antes, seguramente asumieron que yo no sabía la verdad y cambiaron su versión. Pero yo sí lo sabía. Lo denuncié, y ahora están en un gran problema. Desafortunadamente, eso significó que todos los demás también se enteraron. No había manera de que los niños no descubrieran la verdad por otras personas. Se lo conté personalmente a Sophie y a Tom porque imaginé que lo averiguarían de todos modos. Y así fue. Tom estaba en estado de shock. Sé que solo soy el mensajero, pero me sentí fatal y quise consolarlo, aunque no había mucho que pudiera hacer. La pobre Kylie no lo llevó nada bien. Me dijeron que tuvo varias crisis y luego intentó escaparse de casa. Lo sé porque vino a nuestra casa en busca de refugio. Y, literalmente, tuve que devolverla. Sabía todas las razones por las que debía hacerlo, pero estuve muy tentada de desafiar a todos y dejar que Kylie se quedara con nosotros en contra de los deseos de Amy. Pero no, tuve que entregarla, y sinceramente, nada ha sido más difícil que eso. Sé que no es mi culpa,
pero sigo sintiendo que la traicioné. Sophie también ha estado lidiando con mucha ira hacia su padre, especialmente después de que él y Amy obligaran a Kylie a volver con Amy. Todo esto ha afectado más a Sophie y a Kylie. Luke quiso ver a Sophie de nuevo y ella se negó. No salió de su habitación. Técnicamente, yo debía permitirle verla, pero ella tiene 15 años. Le dije que saliera de su cuarto, no quiso. Así que, en mi opinión, lo intenté. Esto ocurrió después del incidente de Kylie, así que cuando Luke insistió en que obligara a Sophie a salir, no me enorgullece decir que le grité que se fuera. Estaba llena de rabia en ese momento. En medio de todo esto, mi futuro exmarido y su pareja siguen actuando como si yo fuera la villana de la historia. Luke y Amy están enfadados conmigo, y eso es quedarse corto. No tienen derecho a estarlo, pero lo están, o al menos actúan como si lo estuvieran. Ahora tengo una orden de alejamiento contra Amy porque estaba bastante segura de que vendría a confrontarme después de lo sucedido, y lo hizo. Tras mi denuncia, y antes de que Kylie viniera a casa, Amy apareció en mi puerta cuando mis hijos estaban en casa, golpeó la puerta y empezó a gritar. Estaba furiosa por lo que había hecho. Pero no sé qué esperaba que hiciera. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, Amy ya se había ido. Fueron tan poco útiles como la última vez, para ser sincera. Cuando Kylie vino a buscar refugio, Amy vino tras ella, pero no la dejé entrar hasta que llamó a la policía. Solo permití que un agente se llevara a Kylie. Amy no iba a poner un pie en mi casa. Expliqué claramente la situación, pero no sirvió de nada. Más tarde, Amy me difamó en redes sociales y me acusó de secuestradora. Aclaré los hechos sin revelar demasiados detalles sobre las circunstancias del asunto, aunque estuve tentada de hacerlo. Luke también me dio una larga charla cuando nos vimos, pero simplemente lo interrumpía y le respondía con los hechos. No sé si es el tiempo que he pasado lejos de él, pero ahora soy capaz de ver sus manipulaciones, cuando antes caía en ellas una y otra vez. Siempre suena tan razonable y amable, pero en realidad lo que dice es inconsistente y evasivo. Honestamente, estoy muy enfadada con él por lo que les ha hecho a sus hijos, a todos ellos. Especialmente a Kylie. Quisiera adoptarla. Sé que no puedo, pero lo deseo. Kat y yo también tuvimos una conversación larga. Hasta donde sé, ella no sabía la verdad y realmente está arrepentida por haberme engañado antes. Recuperar la confianza lleva tiempo, pero también entiendo que estaba en una posición horrible. Ahora que ciertas cosas han salido a la luz, ella misma está deshecha, así que la compadezco. Además, si Amy pierde la custodia de sus hijos, cosa que podría suceder, voy a necesitar toda la ayuda posible. No puedo acogerlos a todos, no tengo espacio. Kat tendrá que hacerse cargo de parte de la situación. Así que estoy tratando de darle la oportunidad de recuperar mi confianza, en parte por necesidad. No sé qué pasará a largo plazo, pero si todo sigue su curso, Luke ni siquiera tendrá derecho a visitas con mis hijos. Pronto sabremos oficialmente si los hijos de Amy fueron engendrados por él. Todo lo que sé es que siempre han estado bastante seguros de que Kylie lo es, aunque nunca la sometieron a pruebas. Hasta donde sé, Amy no ha estado con nadie más aparte de Luke desde hace mucho tiempo. En cuanto a cómo y por qué comenzaron Luke y Amy. Por las cartas, he logrado reconstruirlo lo mejor que pude. Amy sufrió abusos en su infancia y, según parece, Luke era la única persona con la que se sentía segura para explorar su sexualidad cuando estaban en la secundaria. Fue una idea terrible y ambos sabían perfectamente por qué lo era antes de tomar esa decisión. En cuanto a la mentira sobre que eran hermanos de crianza, parece que siempre tuvieron ese tipo de relación emocional, pero además hicieron esto. Después de que naciera Thom, que según las cartas, creen que él es su hijo, el vínculo se volvió más romántico. Amy describe a Luke como mi persona y él dice lo mismo sobre ella. Leí las cartas con más detenimiento, aunque me revolvió el estómago, porque quería comprenderlo. En lo personal, estoy mejor. Lo cual me hace sentir un poco culpable porque nadie más lo está. Mis hijos están sufriendo, lo que me duele, pero sé que hay luz al final del túnel y quiero que ellos la vean. Luke y Amy también están sufriendo, y aunque no voy a decir que me alegra, tampoco sé qué esperaban. Han jugado un juego terrible durante décadas, era inevitable que hubiera consecuencias. Los hijos de Amy están sufriendo, sobre todo Kylie. Ojalá pudiera hablar con ella otra vez, pero no puedo, salvo a través de Thom, y él debe ser muy cuidadoso. Kat también está destrozada. Todos seguimos afectados por la pérdida de Jim, y lo que pasó con Kylie me partió el alma, pero creo que ya he superado la peor parte y encuentro consuelo en que, por primera vez, estoy eligiéndome a mí misma. Actualización 7.
Feliz Halloween a todos. Ha pasado un tiempo. Las cosas han seguido empeorando. Ya comenté que Luke y Amy se referían a sí mismos como medio hermanos en las cartas que encontré en el portátil de Luke. El cronograma aún me resulta un poco confuso, pero Jim tuvo un romance con una de sus estudiantes de la universidad y ella quedó embarazada. Años después, su hija se hizo amiga del hijo de Jim. Amy fue abusada en la casa de sus padres y toda la familia de Luke quería sacarla de allí, lo que finalmente hicieron. En ese momento, Jim les contó la verdad a Luke y Amy. No fue hasta un par de años después que comenzaron a dormir juntos. En cuanto a las actualizaciones recientes, Kylie ha pasado un tiempo en una unidad psiquiátrica. Tom descubrió que ella había hecho algo muy imprudente. Los servicios sociales también decidieron retirarla del cuidado de Luke y Amy, así que actualmente está quedándose con Kat. Amy odiaba eso y me dijeron que estuvo furiosa durante un tiempo, acusándome de haber envenenado a Kylie en su contra y que, en su enojo, hizo algunas amenazas. Me han aconsejado no ponerme en contacto yo misma, pero Kylie tiene toda mi información y le envié un mensaje prometiéndole que siempre podría venir a mí para cualquier cosa. Creo que eso está más que bien. Si ella inicia el contacto, no la rechazaré. Mis problemas no han terminado, y empeoraron después de que llegaron los resultados de las pruebas. Todos fueron sometidos a pruebas. Finalmente sé la verdad, más allá de toda duda, que Luke es el padre biológico de todos los hijos de Amy. Después de años de incertidumbre, la confirmación se siente extrañamente vacía. No cambia casi nada en este punto, pero es prueba de que fue infiel conmigo. Luke sigue manteniendo que era una relación abierta. Pensé en usar cargos por incesto contra él y Amy, pero ese plan se detuvo. Los dos también se sometieron a pruebas, y al menos según los resultados, Luke y Amy no son hermanos. Tampoco lo entiendo. ¿Quizás Jim se equivocó todo este tiempo? De todos modos, aún tengo pruebas de que ellos creían que era cierto, pero ahora insisten en que eso solo era un tipo de juego de roles para ellos. Luke también me lanzó una sorpresa al exigir que sometiéramos a mis hijos a pruebas también. Honestamente, lo odié por eso. Ya han pasado por suficiente. Pero él afirma que yo también participé en la relación abierta y que la paternidad de nuestros hijos lo probará. En particular, insistió mucho en que Sophie se sometiera a la prueba. No entendía por qué. Pero creo que Luke debe saber algo que yo no sé, porque los resultados de la prueba de Sophie salieron negativos. Dijeron que Luke no es su padre. Luego Luke comenzó a afirmar que ya había probado a Sophie hace años para estar seguro. Estaba convencida de que mentía, que de alguna manera había saboteado la prueba, pero presentó una prueba de ADN de hace unos 10 años y también mantenía que Luke no era el padre de Sophie. Antes de que alguien lo pregunte, no, nunca tuve un romance propio. Nunca le fui infiel a Luke. No tenía idea de cómo había sucedido esto y no podía entenderlo. Solicité otra prueba y aún no ha llegado, pero con 2 pruebas ya, estoy desconcertada y asustada. No sé cómo esto es posible. Como nunca fui infiel a Luke, solo puedo suponer que se hizo algo sin mi consentimiento. No he sido nunca agredida sexualmente, hasta donde sé. Pero hubo algunas noches, cuando solía emborracharme con Amy, en las que alguien podría haberme drogado. Lo que me asusta es que Luke haya probado a Sophie años atrás. Siento que él sabe más de esto de lo que está dejando ver. He hablado de esto con mi terapeuta y con mi abogado, he intentado llegar al fondo, pero simplemente no lo sé. He sido honesta con Sophie sobre todo. Creo que Luke está intentando hacerla dudar de mí, crear una distancia entre nosotras. Le he prometido que nunca tuve un romance, que estos resultados son imposibles. No creo que me crea completamente. Pero tampoco tengo la sensación de que esté enojada conmigo o que se sienta traicionada. Creo que honestamente preferiría que fuera cierto en este momento, que Luke no fuera su padre biológico. El resto de mis hijos aún no saben nada sobre esto, pero probablemente lo sepan pronto. Los rumores están corriendo como pólvora entre los hijos de Amy y los míos. Nunca he sido del tipo de madre que lee los mensajes de texto de mis hijos, así que no estoy segura de los detalles. Pero no voy a abordar esto con ellos a menos que Sophie me dé su bendición. Ella fue la única cuya prueba salió negativa, los demás niños han resultado ser hijos de Luke. Kat no está hablando con ninguno de sus hijos, pero eso no significa que les esté dando el tratamiento del silencio. Técnicamente, no tienen permitido tener contacto con Kylie en este momento. Así que mantener distancia no es realmente opcional. Pero Kat está furiosa con ambos, ahora que ha visto el estado en el que está Kylie. Es probable que explote con ellos cuando tenga la oportunidad. Desearía poder describir un final feliz para nuestra familia,
pero los problemas están lejos de terminar. En realidad, estoy algo traumatizada por la idea de que podría haber sido agredida y nunca haberlo sabido hasta ahora, y si ese es el caso, no me hace gracia la conversación en la que Sophie se entera de eso y de su origen. De todos modos, no sé cuándo volveré a actualizar, pero esta noche llevaré a los niños a una casa del terror, así que eso debería ser divertido.